En cuanto a la evolución reciente del sistema financiero español, cabe destacar su rápido progreso y crecimiento, pasando de un 424% del PIB a mediados del siglo XX al 700% del PIB ya a comienzos del siglo XXI. Así que, bueno, no quiero tanto que sepáis los datos con extremada precisión, sobre todo lo que quiero es que veáis que como en estos 50 años se ha incrementado mucho el peso que tiene ese sistema financiero. ¿A qué se debe esto? Eso ya es más importante, pues esa progresiva apertura comercial que ha motivado la aparición de estos activos financieros, esas oportunidades de negocio al exterior que requerían de ahorros. También la apertura comercial ha ayudado a la modernización del sistema financiero, la introducción de una mejor tecnología que hace que sea más fácil y más rápida la gestión de los activos de los que disponemos dentro del mercado. Y por último, esa proliferación y mejora de los mercados financieros. Lo que ha dado como resultado es que aparezcan nuevos intermediarios, en esta ocasión ya no bancarios, como son los fondos de inversión, los fondos de pensiones o las compañías aseguradoras. ¿Y qué está detrás de que aparezcan todas estas formas alternativas de intervención? Bueno, pues por un lado los propios ahorradores que cuentan con una mayor formación se hacen más exigentes, quieren conseguir una mayor rentabilidad de sus ahorros y prefieren acudir a entidades profesionalizadas donde gestionen pues esos recursos, esos ahorros, ¿no? Pues, por ejemplo, los fondos de inversión sería un caso de ello. Por otro lado, también es verdad que nos enfrentamos al problema del envejecimiento y a las dudas que conlleva el sistema de pensiones público, ¿no? En ese contexto, los fondos de pensión sería esa alternativa que buscan muchos ahorradores ante el hipotético caso de que las pensiones públicas no lleguen a ser efectivas en su caso. Del cuadro 2, donde se ofrece información del periodo transcurrido entre 1985 y 2014, se puede deducir que lo que se observa en los mercados es una mayor importancia, un mayor peso de lo que serían los intermediarios no bancarios. A su vez se observa o se puede decir que existe una mejora de los mercados financieros, lo que hace esta mejora de los mercados financieros se traduce en términos numéricos, en datos, en que los agentes acuden de forma directa a los mercados financieros, dado que estos ya son más fáciles de más fácil acceso, y esto iría un poco en contra, en detrimento de lo que es la intervención que tienen las entidades bancarias, de su peso. No obstante, a día de hoy, el crédito bancario sigue siendo la principal fuente de financiación para las familias y las pequeñas empresas. No obstante, pese al incremento que han experimentado lo que son las entidades no bancarias de intervención en el mercado, podemos observar en lo que sería el gráfico 2 que en el caso español ese peso es relativamente pequeño en comparación con otras economías anglosajonas como son la estadounidense o Reino Unido. En cuanto a cómo está constituido el sistema bancario español, tendríamos estos tres posibles agentes. Por un lado está la banca, que son sociedades anónimas, es decir, los dueños son pequeños accionistas, que reparte dividendos y que puede conseguir la financiación a través de la ampliación de capital, pues como cualquier empresa que decide obtener pues esa ampliación de capital, emitiendo nuevas acciones. Por otro lado están las cajas de ahorro, son cajas sin fines de lucro. En su lugar, todo ese lucro, todos esos beneficios van a parar a lo que es la obra social. Bueno, eso era antes, ¿no? Lo que eran las cajas de ahorro. Así que una forma de crecer o obtener financiación para crecer sería reducir parte de esa obra social, es decir, en lugar de destinar esos fondos en su plenitud a la obra social que elijan, pues ahorrar parte de esos fondos y dedicarlos a crecer. Cuando hablamos de obra social, por ejemplo, bueno, ya sabéis que en el caso español
pues estaban, por ejemplo, la Caixa tenía varias instituciones, pues una destinadas a la ciencia, otra destinadas al arte, ¿no? A exposiciones, todo ese tipo de acciones, ¿no? Pasaba lo mismo con Caja Madrid u otro tipo de cajas de ahorro. Otra forma de crecer que tenían era a través de las cuotas de participación, cuotas participativas, en la que los socios pues podían dar esa aportación, pero no les otorgaba ningún derecho político, a diferencia de las acciones dentro de la banca, ¿no? Si tienes un número significativo de acciones, tienes esa posibilidad de ejercer cierto poder en la toma de decisiones. Aquí no era así. ¿Qué pasa a partir de la crisis reciente del 2008? Bueno, pues a partir del 2010, cuando las cajas de ahorro pues ya se habían entrado en quiebra, ¿no? Se habían hundido dada su no muy acertada gestión de los recursos durante la crisis, se les permite lo que es la bancarización de las cajas de ahorro. ¿Qué consiste esto? Básicamente es que una institución bancaria, normalmente hecha por ese motivo, pasa a tomar el poder de lo que sería la caja de ahorros y la gestión pasa a ser ya de banca privada. De hecho, un ejemplo claro sería Bankia, que en concreto es una institución financiera, una institución bancaria creada con el único propósito de reabsorber todas esas cajas de ahorros que están en quiebra, pues toma el poder las absorbe primero y luego ya toma todo el poder a la hora de realizar toda la gestión financiera, todas las labores que desarrolla como un banco más. Y por último, después de bancas y cajas de ahorros, están las cooperativas de crédito. Un ejemplo de ello serían las cajas rurales. Pues es la asociación de varias empresas con la finalidad de un poco ayudarse, ¿no? Y todo el beneficio que se consiga repartirse entre las instituciones que son miembros. Otro elemento importante es la gran transformación que sufre el sistema bancario español a partir de la década de los 80, entre esas dos décadas, la década de los 80 y la década de los 90. ¿Y a qué se debe el gran cambio que experimenta? Se debe a que desaparecen las restricciones sobre el tipo de interés, así que cada entidad bancaria puede elegir de forma estratégica el tipo de interés que quiere establecer. Se desarrolla el mercado financiero de tal forma que los usuarios tradicionales de la banca, los clientes de la banca comercial o la banca de inversión, encuentran en el mercado una alternativa. Así que en cierta medida los bancos, el sistema bancario se ve en cierta medida un poco amenazado por ese desarrollo de lo que es el mercado, el propio mercado financiero. Y a su vez se produce ese progreso tecnológico que hace que sea más accesible el mercado financiero a todos los agentes económicos, y con ellos surgen pues también todas esas entidades intermediarias no bancarias. Ante estas amenazas, el sistema bancario español decide tomar ciertas medidas, entre las que se incluye la intermediación de la desintermediación. ¿A qué se refiere eso? Bueno, dado que lo que se observa es que el mercado financiero ahora está generando que más agentes se dirijan directamente a él, que aparezcan nuevos activos financieros, pues la banca quiere ser parte de esas transacciones, es decir, se quiere convertir en un intermediario más. De tal forma que para el consumidor, el ahorrador que quiera acceder a ese mercado financiero es más sencillo, porque ya no va él solo sin los conocimientos o las herramientas necesarias, sino que lo puede hacer a partir o a través de su banco. De esa forma pues consigue ciertos ingresos a través de pequeñas comisiones pequeñas comisiones que hace a ese tipo de operaciones. Así que, dado que ve ese hueco, ese mercado, pues decide coparlo de esa forma, convirtiéndose en un intermediario. Por otro lado, también ve que debe incrementar su dimensión. Eso se debe sobre todo a que quiere
hacer que prevalezca su hegemonía en un contexto en el que hay una mayor liberalización de capitales y se está abriendo más lo que sería la Unión Europea a todo este tipo de transacciones, puesto que se quiere quedar atrás, teme la amenaza de la llegada de nuevos bancos europeos, por lo tanto decide dar el paso frente y crecer para tener cierto poder de negociación. Por otro lado, también va a decidir ya no solo crecer en tamaño dentro del propio país, sino salir del país, la internalización de la banca, ¿no? Está centrada en dos sitios, por un lado Iberoamérica, donde tenemos esa facilidad que nos da un lenguaje común, y por otro lado dentro de la propia Europa. Como ya os decía, se empieza a abrir, está ya la apertura de libre circulación de capitales. Entonces, otra forma de crecer rápida es a través de la propia Unión Europea. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se pretende llegar a más sitios y mostrar así la hegemonía de la banca española? Pues bueno, a través del intercambio de participaciones con otros bancos, es decir, ya entran a formar parte del business de otros bancos de fuera, y a su vez esos bancos exteriores europeos forman parte de estos bancos españoles, también a través del reparto de ciertos productos financieros, de tal forma que no existe tanta competencia, y por último directamente con la adquisición de bancos de Europa, como por ejemplo el caso de uno que seguramente conozcáis, sea en Reino Unido. El Banco Santander compró un banco que estaba allí, creo que se llama Abey, y se ve el nuevo logotipo rojo que representa al Santander y el nombre original del banco, ¿no? Pues el Banco Santander decidió pues adquirir directamente ese pequeño banco. Luego, por otro lado, también nos encontramos con otro fenómeno que surge en 1989, que es la desterritorialización de las cajas de ahorros. ¿Qué significa esto? Hasta ese momento las cajas de ahorros solo podían ejercer su negocio en la localidad a la que pertenecía. Por ejemplo, lo que era Caja Madrid solo podía estar dentro de la Comunidad de Madrid, y así con las demás cajas de ahorros. Pero a partir de ese momento se les permite esa opción de poder crecer a lo largo del territorio nacional, y así aprovechar ese periodo fuerte de más o menos crecimiento estable que se dio en la economía. Y por último, entre estos cambios destaca cómo se le permite que las cajas de ahorros puedan tener una fuente de financiación no tan conservadora como la que habían tenido hasta entonces, que estaba basada en el préstamo de fondos a otros bancos, es decir, préstamo interbancario, o la adquisición de deuda pública, lo que conllevaba unos intereses muy bajos, dado que son activos muy seguros. Así que están hasta ese momento basados en una inversión muy segura de poca rentabilidad, y ahora en cambio se les permite entrar en negocios más rentables, como sería el crediticio, la concesión de créditos, o incluso la participación en empresas a través de la adquisición de acciones. Como resultados directos, pues observamos que ya en el 2007, claro, todo esto es antes de la crisis, en el 2007 ese censo de los grandes bancos estaba compuesto únicamente por dos. Estaba por un lado el BBVA y por otro lado el Banco Santander, frente a los 7 grandes bancos que existían 20 años atrás. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Que estos dos bancos han ido absorbiendo otros bancos y por eso han adquirido esa gran dimensión que los hacen los dos únicos grandes bancos de España. Por otro lado, lo que se observa es que durante este periodo de proliferación, de crecimiento, el hecho de que la banca española, de los bancos en concreto, los bancos españoles tomaran la decisión de hacerse más internacionales, produjo a su vez que intentaran recortar costes en la medida de lo posible. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo empiezan a hacer ese recorte de costes? Pues bueno, cerrando sucursales y
despidiendo a trabajadores, así que reduciendo el número de empleados. Por el lado contrario, ¿qué es lo que observamos en lo que son las cajas de ahorro? Bueno, pues si recordáis esta liberalización que les permite localizarse en otras partes del territorio español, va a hacer justo lo contrario, que incremente el número de sucursales, así que esto sería un incremento de sucursales y también del número de empleados. Tener en cuenta que esto va a ser uno de los aspectos que va a ir en contra de lo que son las cajas de ahorro durante la crisis. Claro, están creciendo mucho periodos previos a lo que es la crisis económica. Tener sucursales, tener muchos empleados hace que sea muy costosa tu gestión. Cuando tienes un número reducido de empleados o de sucursales, pues es más fácil poder afrontar un periodo de crisis. Por otro lado, habíamos dicho que su fuente de financiación, que hasta entonces había sido muy segura, muy conservadora, cambió. De hecho, pasó a convertirse en el principal agente del sistema bancario. Muchas personas, en lugar de acudir al banco, acudían a su caja de ahorro. Recordar que ahora las cajas de ahorro daban créditos, así que era una forma de obtener financiación por parte de los hogares. Nuevamente, esto va a hacer que sean muy vulnerables ante la crisis que venía más adelante. Si por el contrario las cajas de ahorros se hubiesen mantenido en esa posición más cautelosa en la que su inversión era en activos muy seguros, aunque poco rentables, pero muy seguros, la crisis económica reciente no le habría afectado en la medida que lo hizo. Así que pasó a convertirse en un agente bancario o simulando un agente bancario en el peor momento, justo cuando ya se estaba acabando el boom económico, así que se pudo rentabilizar esa transformación que fue haciendo progresiva hacia esas fuentes de financiación más rentables, pero no lo llegó a disfrutar tanto como los bancos que ya estaban instaurados, y además va a sufrir el sobrecoste que implicó el hecho de incrementar el número de sucursales y de empleados. Bueno, y ahora vamos a ver el contexto en el que partíamos antes de lo que era la crisis económica, cuando esa crisis realmente se hace efectiva y ya no hay nadie que niegue de su existencia. Por un lado, estamos en un contexto en el que se había incrementado muchísimo lo que es el crédito bancario. De hecho, ese gran crecimiento se da entre el 94 y el 2007. Muchos agentes están demandando créditos. La fuente tradicional que tienen los bancos para poder conceder esos créditos es a través de los depósitos que obtienen. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que estos depósitos se mantienen estables, no crecen tan rápido como están creciendo esos créditos. Créditos que a su vez van a estar muy vinculados a lo que es el sector inmobiliario, la compra de vivienda. De hecho, hay muchos agentes que ven en la compra-venta de vivienda como un negocio, dado que el precio de la vivienda estaba creciendo mucho, de forma muy rápida. Así que tenemos muchos créditos bancarios, tenemos como poco ahorro, por lo tanto pocos depósitos. ¿Qué es de qué recursos dispone la banca en este contexto? Pues acudir al mercado interbancario europeo. Esa es la forma en la que se empieza a financiar a corto plazo para hacer préstamos a largo plazo. Claro, el problema de esto es que ya tienes que competir con otros bancos que también quieren acceder a esos fondos y además tiene un coste mayor que los depósitos, donde tú ofreces un tipo de interés muy bajo, casi desdeñable. Y a su vez te hace ser más dependiente del exterior. Por otro lado, como decíamos, la economía española cuenta con un sector inmobiliario muy potente, que está creciendo mucho. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que cuando realmente la crisis se manifiesta, va a generar, pues ya sabemos, una destrucción de la producción, se va a producir menos, el PIB va a caer, y esa destrucción de la producción lleva asociada inevitablemente la destrucción de empleo. Gente que está en el paro, lógicamente no va a poder hacer frente a ese pago de la hipoteca y por lo tanto va a incrementarse la morosidad. Más allá de los problemas sociales que eso conlleva,
que no es el asunto de este tema. Aquí estamos viendo la sostenibilidad de la banca, del sistema bancario español en general. Esa morosidad y esos precios que de repente empiezan a bajar en picado en el caso de la vivienda. Recuerda que acabo de decir que los precios estaban subiendo mucho. Cuando la banca da esos préstamos están muy inflados, porque son precios muy inflados. Y cuando ve que no puede, que le toca dejar de cobrar esa hipoteca y en su lugar adquirir la vivienda ahora a un precio mucho más bajo, eso va a hacer, esta reducción de los precios de la vivienda va a ir en contra de la sostenibilidad o la solvencia que debería estar mostrando la banca privada. Por lo tanto, este fenómeno, esto va a hacer que esa banca privada se encuentre mucho más, bueno, la banca en general, ¿vale? Los bancos y también cajas de ahorros se encuentran muy vulnerables. Recordar además que estamos en un contexto en el que las cajas de ahorro habían hecho su gran cambio, el cambio hacia esa inversión de los créditos destinados a lo que era el sector inmobiliario en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, la morosidad le va a afectar mucho, igual que la reducción del precio de esos activos que están ahora mismo adquiriendo o recuperando de forma involuntaria. Por otro lado, se había enfrentado a una gran expansión, lo que llevaba a un sobrecoste. Con la crisis, lo que se va a producir es todo lo contrario, una reducción de la producción que también afecta al sistema bancario. ¿Qué va a significar esto para las cajas de ahorro? Que ese sobrecoste que habían asumido ahora se vuelve una losa mucho mayor y esto obliga a que entidades financieras pasen a absorberlas directamente y surgen estos nuevos bancos que pasan a llevar el negocio que las cajas de ahorro ya no pueden sostener, ¿no? Como sería el caso de Bankia, ¿no? Que absorbe muchas cajas de ahorro y ahora se convierte en un banco y deja de ser ya una caja de ahorro. Luego, por otro lado, este coste de adquirir flujos de capital, adquirir dinero, se ve incluso más dañado, ya no solo porque esta crisis es de envergadura global y hace que el mercado interbancario europeo se cierre, a su vez el hecho de que los gobiernos tengan que tomar políticas de corte keynesiano expansivas, de políticas fiscales expansivas, hace que sus déficits y por lo tanto sus deudas públicas se incrementen, va a generar mucho miedo en lo que son los mercados de capitales globales, incrementándose así la prima de riesgo. Lo que va a hacer que para el sistema financiero, el sistema bancario, también sufra este incremento del sobrecoste que conlleva la financiación exterior de la que depende, dado que dentro del interior no cuenta con ella. Los pocos depositantes en periodos de crisis son aún menos, porque hay personas que pierden su puesto de trabajo y ya no pueden seguir ingresando en su banco ese sueldo, ¿verdad? Así que sería este un poco el contexto en el que se encuentra el sistema bancario, donde los mayores perjudicados son las cajas de ahorro. A su vez, posteriormente, una vez que ya esas cajas de ahorro se han constituido en bancos, en concreto, como decíamos, el más significativo sería el caso de Bankia, cuando se ve que esa institución también falla, el estallido de Bankia y la necesidad de recurrir a distintos fondos como el FROC o el Fondo de Garantía de los Depósitos, se ve imprescindible la solicitud de asistencia financiera por parte de la Unión Europea, lo que sería como ese rescate que no se quiso llamar rescate y se le llamó asistencia financiera. Para lograr esta asistencia financiera fue básicamente tras el compromiso de cumplir al menos como 4 pasos, ¿no? El primero de ellos era ese proceso de recapitalización en el que se debe establecer las necesidades de financiación de cada entidad y cuál sería pues, el capital que finalmente iría destinado a cada una de ellas. Por otro lado, un plan de reestructuración en el que se indica
cómo se va a hacer ese proceso de reestructuración, y una vez que se ha aprobado se procede a esa entrega de capitales, a esa recapitalización. Por otro lado, dado que estos fondos europeos provienen de, al fin y al cabo, ciudadanos europeos con la intención de que sea el menor importe posible, lo que se establece es que aquellos accionistas o titulares de instrumentos híbridos de capital, como son las famosas participaciones preferentes, que en el fondo son esos títulos, esa titularización de las hipotecas, pues que todos esos inversores deben asumir parte de las pérdidas y no por lo tanto todo el sistema bancario y con él pues todos esos fondos que vienen de la Unión Europea. Y por último, se establece que antes del 2013 se haga una desagregación de los activos, es decir, se separen los activos más nocivos de aquellos activos no tan nocivos y quitarle a todas esas entidades bancarias la parte como mala. ¿Qué son los activos nocivos? Pues son todas esas hipotecas de muy difícil cobro o directamente son impagos donde la vivienda ha perdido muchísimo valor, ¿no? En resumidas cuentas, esa desagregación de activos es lo que finalmente culmina en la elaboración o la creación de ese banco malo, donde acaban parando todos esos activos más nocivos o menos líquidos. Bueno, y como conclusión tenéis en las diapositivas una transparencia adicional en la que se comenta, simplemente se enfatiza el alto coste que ha supuesto el pago de esta crisis, ¿no? En concreto, esos fondos que se recibieron que recibió el sistema bancario a costa de lo que es la contribución que hemos hecho todos como ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Y como la Comisión Europea estima que 2/3 partes de ese préstamo, esta asistencia, no las va a recuperar. Bueno, ya con eso habríamos concluido este tema. Es un tema muy descriptivo. Quiero sobre todo que os quedéis con líneas generales y no quizá con un dato o un número muy concreto específico, pero sí tendencias generales, ¿vale? Y los conceptos principales. En el siguiente tema será un poquito más técnico y ahí tendrá más sentido quizá mi explicación. Este era tan descriptivo que podríais haberlo seguido perfectamente sin esta clase. No obstante, he querido, en la medida de lo posible, explicarlo todo por si acaso así os facilita un poco la tarea. Para cualquier duda o cualquier cuestión, ya sabéis que debéis escribirme al correo de la universidad, no al correo de aula virtual. Y nada más, seguimos en contacto.